Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Felipe de Borbón-Vendôme. Él sería gran prior de la Orden de San Juan de Jerusalén, también conocida como la Orden de Malta, y obtendría un alto cargo dentro del ejército francés, pero sería realmente conocido por su vida libertina y porque con él llegó a su fin la casa Borbón-Vendôme. Esta biografía es realizada por petición del diario de Ausländer. Felipe de Borbón-Vendôme nació el 23 de agosto de 1655 en la ciudad de París, en Francia. Fue hijo del duque Luis II de Vendôme y de la esposa de este, la duquesa Laura Mancini. El matrimonio tuvo 3 hijos en común, siendo Felipe el segundo de sus vástagos. El niño posee un buen linaje. Su abuelo paterno fue el duque César de Vendôme, que era uno de los hijos ilegítimos del rey Enrique IV de Francia y III de Navarra, mientras que por vía materna era sobrino nieto del cardenal Mazarino, quien fue primer ministro de Francia, además de que el muchacho compartía lazos de sangre con los príncipes de Conti. Al estar emparentado con la familia real francesa, sus padrinos serían el duque Felipe I de Orleans, que era el hermano menor del rey Luis XIV de Francia, y la princesa de Conti, Ana María Martinozzi. Felipe quedó huérfano de madre o tan solo tenía 1 año de vida, debido a que la duquesa Laura Mancini falleció en el año 1657 tras alumbrar a su último vástago. Al tener un hermano mayor llamado Luis José, Felipe fue destinado a desempeñar tanto una carrera militar como eclesiástica. Por esta razón, cuando tan solo tenía 7 años de edad, se convirtió en comendador de la Abadía de la Trinidad, aunque nunca llegó a residir allí. Después se le irían entregando más abadías a lo largo de toda su vida, llegando a ser abad y comendador de hasta 6 abadías distintas. En el año 1666, Felipe ingresó como caballero en la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, cuando tan solo tenía 11 años de edad. En dicha orden desarrollaría tanto su carrera eclesiástica como militar, además de que fue nombrado a una edad temprana como prior de la lengua en Francia. El joven pronto empezó a participar en sus primeras campañas militares, como el asedio de Candia en el año 1669, donde se enfrentaría contra las tropas otomanas, aunque durante dicho asedio falleció su tío paterno, Francisco de Borbón-Vendôme, con quien había coincidido en el campo de batalla, además de tener un peso importante en su formación militar. En aquel mismo año también falleció su padre, el duque Luis II de Vendôme, así que su hermano mayor, Luis José, se convirtió en el nuevo duque de Vendôme, además de heredar una buena parte de todos los bienes de la familia y sus títulos nobiliarios. Pero como este no logró tener hijos con su esposa, la princesa Mariana Teresa de Borbón-Condé, Felipe sería considerado como el único heredero de su hermano mayor y de la casa Borbón-Vendôme. Como caballero de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, Felipe se dedicó a su carrera militar, aunque siempre sería comparado con su hermano mayor, que destacaría más que él como militar y cosecharía más éxitos en el frente. También obtendría importantes ingresos por su cargo como abad y comendador de distintas abadías, aunque sí es cierto que apenas las visitaba ni mostraría demasiado interés por la vida religiosa. Al estar también al servicio de la corona francesa,
Felipe sirvió para el ejército francés en distintos conflictos, como la guerra franco-holandesa, siguiendo al rey Luis XIV de Francia hasta el frente, y allí se reencontró con su hermano mayor, Luis José, llegando a servir juntos en tales campañas militares. En el año 1678, Felipe fue nombrado como Gran Maestre de la Orden de los Caballeros de San Juan, y para entonces tenía 23 años de edad, aunque tal nombramiento marcaría el fin de su casa, debido a que al convertirse en Gran Maestre, él juraría votos de castidad y de pobreza, algo que no llegaría a cumplir, además de que perdía la oportunidad de casarse y de tener descendencia, algo que acabaría afectando enormemente a la casa Borbón-Vendôme. Tras convertirse en gran prior, él estableció su residencia en la Casa del Temple, que era la sede del priorato hospitalario de los Caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén. En dicho lugar, él estableció una pequeña corte donde se rodearía de algunas de las mentes más brillantes de la época, llegando a rodearse de filósofos, artistas y pensadores, aunque su corte también sería conocida por albergar a distintos miembros conocidos por sus comportamientos libertinos y por protagonizar distintos escándalos públicos. Felipe siempre fue un gran apasionado del arte y de las letras, convirtiéndose en el gran mecenas de distintos pensadores y pintores, como es el caso del pintor flamenco Jacob Ferdinand Butt, que sería uno de los pintores que inmortalizó al gran prior en una de sus obras. Felipe no solo fue conocido por la gran pasión que sintió por las artes y las letras, sino también por su escandalosa vida privada. Él sería famoso por ser un hombre un tanto mujeriego a lo largo de toda su vida. Una de sus relaciones amorosas más conocidas fue la que mantuvo con la soprano francesa conocida como Fanson Mugot. Los amantes darían rienda suelta a su pasión en el conocido pabellón Vendôme, el cual había sido adquirido para llevar a cabo sus encuentros secretos, y donde el gran prior invierte una buena parte de su fortuna en reformar y embellecer dicho lugar. Felipe también sería conocido por seducir a las amantes de varios reyes. En el año 1676, el gran prior consiguió seducir a Isabel de Lourdes, que fue una de las amantes del rey Luis XIV de Francia y una de las grandes rivales del amante real Madame Montespan. Pero el inicio de aquella aventura amorosa molestaría mucho al monarca francés, que no estaba dispuesto a compartir a su amante. En el año 1683, Felipe se encontraba en Inglaterra cuando volvió a seducir al amante de otro rey, en este caso a Luisa de Queguaye, una de las amantes más famosas que tuvo el rey Carlos II de Inglaterra. El inicio de este romance no le gustó para nada al monarca inglés. Por esta razón, Felipe regresó antes de lo esperado a tierras francesas porque no era bien aceptado en Inglaterra. El gran prior también estaría involucrado en otros escándalos amorosos relacionados con la familia real francesa. Según algunos rumores de la época, él podría haber mantenido un romance con María Ana de Borbón, una de las hijas legitimadas del rey Luis XIV de Francia. Aquel supuesto romance sería un tanto escandaloso debido a que María Ana era la hija favorita del rey y estaba casada con uno de los parientes de Felipe, el príncipe Luis Armando I de Borbón-Conti. Además de que, según decían los rumores de la época, la relación amorosa que había surgido supuestamente entre ambos sería un tanto tóxica, llena de celos, de pasión y de continuas discusiones. Poco a poco,
Felipe iría destacando en las campañas militares que fue librando Francia durante el reinado de Luis XIV y empezaría a ganar cierta fama como su hermano. Por esta razón, llegó a recibir los cargos de mariscal de campo y de teniente general del ejército francés. El gran prior destacaría en las campañas italianas, catalanas y de los Países Bajos que se libraron durante la Guerra de Sucesión Española. En el año 1705, él pasa una temporada en la ciudad de Génova con motivo de tales campañas militares y allí coincidió con su prima materna, María Carlota de la Porte de la Meilloguet. Entre ambos primos pronto surge una serie de sentimientos y no tardaría mucho en iniciar un breve pero apasionado romance, pese a que María Carlota era una mujer casada, aunque su matrimonio era bastante infeliz. Durante su estancia en tierras italianas, el gran prior participó en distintas batallas, como la batalla de Cassano, donde sería rescatado por su propio hermano en el campo de batalla, una situación que sería un tanto humillante para él. Después fue puesto bajo el mando de su hermano y fue destinado a las campañas que se libraron en los Países Bajos. En el año 1712 falleció sin descendencia su hermano mayor, el duque Luis José, así que Felipe se convirtió en el único heredero que quedaba de la familia Borbón-Vendôme. Luis XIV no sentía ningún tipo de agrado hacia el gran prior y guardaba cierto recelo hacia este, así que impidió que Felipe heredase las propiedades y el ducado de su fallecido hermano mayor, apoderándose la corona francesa del ducado de Vendôme y de algunas de las propiedades de la familia Borbón-Vendôme, aunque el gran prior pudo seguir portando el título de duque de Vendôme durante toda su vida y percibir algunas rentas. Tras apoderarse la corona francesa del ducado de Vendôme, Felipe empezó a obsesionarse con la idea de casarse y de tener al menos un heredero para que no se extinguiese su rama familiar. Por esta razón, solicitó una dispensa papal que se le fue denegada. Durante sus últimos años de vida, el gran prior sería descrito como un hombre que había envejecido muy mal y que estaba completamente consumido por el estilo de vida que había llevado, ya que era conocido por ser un gran bebedor, además de haber sufrido de viruela y de distintas enfermedades de transmisión sexual que le habían dejado secuelas físicas ante su vida libertina. Felipe sería descrito por aquel entonces por sus contemporáneos como un hombre que estaba muerto en vida, debido a que siempre se sintió inferior a su fallecido hermano en todos los sentidos y porque con él llegaría a su fin la casa Borbón-Vendôme. También sufrió de problemas económicos, viviendo el resto de su vida de manera muy humilde y bastante endeudado. Según relataron algunas de las personas que le conocieron, el gran prior fue perdiendo sus amistades según se iba haciendo mayor y perdió su gran fortuna, siendo bastante habitual el verle solo o paseando con sus numerosos perros que convivían con él en la casa del Temple. Finalmente, Felipe acabaría falleciendo el 24 de enero de 1727 a los 71 años de edad en la ciudad de París, en Francia, llegando así a su fin la casa Borbón-Vendôme, y lo poco que le quedaba al gran prior sería repartido entre los distintos parientes lejanos que aún le quedaban. Felipe era una víctima de la sociedad de su tiempo, ya que desde que era tan solo un niño, su familia decidió su destino, como era normal por aquel entonces, destinándole a desempeñar una carrera militar, pero también eclesiástica, que marcaría el fin de su casa, algo que le acabaría atormentando durante sus últimos años de vida. Él fue un hombre bastante conocido en su época por su vida libertina,
llegando a tener una vida privada un tanto escandalosa y que provocó que fuese odiado por 2 reyes solo por el hecho de haber seducido a sus amantes. El gran prior llegó a tener una buena posición dentro de la milicia y llegó a ser comendador de distintas abadías que le aportarían importantes ingresos, además de ser un hombre muy culto. Pero durante toda su vida, él se sintió inferior a su hermano, quien siempre destacaría más que él en todo, algo que también le afectaría bastante anímicamente, especialmente durante sus últimos años de vida, mostrándose como un hombre solitario y como un alma en pena, llegando a estar muerto en vida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Felipe de Borbón-Vendôme. Espero que os haya gustado esta historia y espero que al diario de Outlander también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros grandes maestres o grandes priores que como Felipe llevaron vidas escandalosas. También quisiera mandar un afectuoso saludo a Aiza Blades. Y con esto me despido. Hasta la próxima.